Ahora sí que estamos... ¿Santiago o Santi? ¿Cómo te llaman? Pues la verdad es que me llaman de las dos formas. Los amigos creo que me llaman Santi, pero es algo a lo que no presto mucha atención. Y yo siempre me presento como Santiago. Parece una cosa seria. Es el nombre del patrón de España y el diminutivo parece que resta un poco. El domingo todo esto será tuyo. Bueno, en realidad nosotros somos de toda esta gente que va a venir aquí, que es a la gente que hay que darle las gracias, porque cuando Vox parecía imposible y no existía, contra todo pronóstico se llenó este gran auditorio y empezaron a hablar de nosotros. Y por lo tanto aquí de alguna manera estuvieron los adelantados, todos los que generaron una gran ilusión, que nos llevó a las elecciones de Andalucía, donde ocurrió también lo impensable y donde luego pues se nos permitió obtener un gran resultado en las elecciones generales con 24 diputados que han dado voz a toda esa gente. Y venimos, por un lado, a dar las gracias a quienes nos apoyaron, pero también a intentar hacer consciente a todo el mundo de la importancia de lo que hemos conseguido. Se han dicho cosas en el Parlamento durante estos meses que no se decían en 30 años. ¿Recuerdas cuando soñabas con sacar un escaño? Sí, perfectamente. Yo creo que era hace muy poco, probablemente incluso después de aquel acto de Vista Alegre hace un año, fuimos a las elecciones andaluzas casi por obligación, porque no era nuestro reto inicial, y habríamos firmado un escaño. Por eso cuando ahora algunos dicen 24 diputados, qué poco, digo, bueno, si nos habríamos conformado con un escaño para poder dar voz a tanta gente, y hemos entrado en tromba, éramos piedra y ahora somos avalancha. Estos meses que habéis podido enseñar vuestras cartas parlamentarias, ¿de cuál de las cosas que habéis hecho, de cuál de tus intervenciones a título personal, pero también de tus diputados, te sientes más satisfecho? Pues la verdad es que me cuesta elegir, porque tengo que reconocer que he sentido un gran orgullo cuando he visto intervenir a todos los compañeros, hacerlo todos con tanta convicción. Quizás es fácil para nosotros porque decimos lo que pensamos, y he sentido eso cuando veía intervenir a cada uno de los diputados, y hemos puesto sobre la mesa pues los temas que estaban prohibidos, que no se podían hablar. Hemos hablado en el Congreso en contra del Estado de las autonomías, hemos hablado en contra de la inmigración masiva, nos hemos opuesto a la eutanasia, ante la perplejidad de los diputados. Recuerdo un corrillo posterior a mi primera intervención en el primer intento de investidura de Pedro Sánchez, un corrillo de diputados socialistas que decían con indignación: es que esto no se ha dicho nunca en el Parlamento. ¿Ese es vuestro triunfo? Y ese es nuestro triunfo, pero no es nuestro triunfo, es el triunfo de muchísima gente que no tenía voz. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de ese triunfo, porque después de las elecciones generales, donde tuvimos 24 diputados, hubo gente que se quedó con una sensación de pinchazo. Y era un pinchazo injustificado, porque realmente habíamos obtenido un gran triunfo. Y ahora vamos a pelear para que ese triunfo sea todavía mayor. ¿Por qué crees tú que el Partido Popular ha abandonado todas esas cosas? ¿Por qué no defiende las cosas que vosotros defendéis con la fuerza y con la racionalidad con la que vosotros lo hacéis? ¿Por qué? Yo no sé por qué. Yo tampoco, me pasa como a ti. No sé por qué se ha producido ese cambio, pero se ha producido. El Partido Popular, que en algunos sitios nos dice con un descaro insultante hacia Vox, hacia sus dirigentes, pero también hacia las personas que nos han votado, que nos retiremos, que no nos presentemos en algunas provincias. Perdóname, ¿qué ha pasado con eso? ¿Vosotros habéis planteado no estar en el Senado? ¿Cómo ha sido esa historia? Pues nosotros lo que hemos hecho es, para concentrar el voto a Vox en el Senado, es presentar un solo senador, porque sabemos que eso va a hacer que Vox tenga más posibilidades de obtener un senador. Las personas que nos voten en el Senado tendrán posibilidad de votar otros 2 senadores. Si quieren elegir a senadores de otros partidos que se comprometan con el artículo 155, pues nos parecerá bien. Nosotros hemos tenido ese gesto. Los otros partidos no han hecho nada. Es una forma de facilitar que, por ejemplo, el Partido Popular pueda tener senadores. O Ciudadanos, si ellos hicieran lo mismo y presentaran solo un senador, pues realmente podría haber senadores comprometidos con un único punto programático, con el artículo 155, y habría una mayoría del Senado de 150 diputados. Es una mayoría absolutamente aplastante. Si mañana el Partido Popular hace lo mismo que vosotros, dice que presenta un senador, Ciudadanos hace lo mismo, dice que presenta un senador, la mayoría en el Senado está garantizada para los 3 partidos. Bueno, tendrían que decidir los españoles, y probablemente algunos de los que votarán a Vox, algunos, no todos, decidirían que dan votos en el Senado a otros partidos, algunos de los que votan al Partido Popular decidirían que dan votos en el Senado a otros partidos, no todo el mundo, porque la gente analiza su voto y hay gente que de ninguna manera va a votar al PP, o gente que de ninguna manera va a votar a Vox, y por eso nosotros somos un partido diferente, pero quizá hay personas que en el Senado quieran apostar por esa única intención, por un artículo 155. ¿Y cuál ha sido la respuesta del PP? Pedir a Vox que se retire en las provincias.
del Congreso. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Si el PP no defiende lo que nosotros defendemos, si el PP está en el consenso progre, si el PP está en el mantenimiento de las políticas socialistas, en las políticas de género, en las políticas de memoria histórica, en las políticas migratorias, en las políticas sobre las autonomías, en las políticas sobre Europa, y además lo demuestra, en los lugares donde le hemos apoyado, en Murcia, en Madrid, en Andalucía, lo que ha hecho el PP en cuanto ha podido es apartar a Vox y además incumplir lo acordado con nosotros. Por ejemplo, en materia de inmigración, en Andalucía se comprometieron a entregar los pasaportes que tiene la sanidad andaluza, pues creo que son más de 100.000 pasaportes de ilegales, que no se le entregan a la policía para poder proceder a la expulsión de esas personas del territorio nacional. En Murcia... 100.000. Creo que son 100.000 pasaportes. En Murcia, lo que han hecho es decir que no iban a construir un centro de menas, lo han construido. En Madrid también llegaron a un compromiso con nosotros en relación con los menas, han anunciado 24 millones más de euros para los menas, cuando hay muchos madrileños pues, en situación de exclusión, que lo están pasando mal. Entonces, realmente el Partido Popular no cumple con lo que pacta, y por eso, ¿cómo nos vamos a apartar nosotros? Por eso yo no sé por qué ellos han dejado de defender algunas cosas que defendían. Pero eso, o sea, es como si Estrella Galicia le pide a Mau que haya provincias donde no venda cerveza. Claro, es una insolencia absoluta. Claro. Pero es que en realidad es que nosotros no somos ni siquiera dos cervezas parecidas. ¿Tantas diferencias hay entre el Partido Popular y Vox? Yo creo que hay muchas diferencias entre el Partido Popular y el resto. Y creo que hay un gran consenso en la práctica. Y se ve en las votaciones en el Congreso muchas veces, en las votaciones en Europa, en las autonomías, un gran consenso, más allá de la pelea partidista, en la corrupción y estas cosas, entre PP, Ciudadanos y PSOE. Realmente lo que hay es un tricentrito. Javier Ortega, su secretario general, tu secretario general, me decía hace muy poco que en el ayuntamiento, cuando el PP no encuentra el apoyo de Vox, porque Vox se opone, por ejemplo, a incrementar gasto público o subvenciones a determinados chiringuitos, pacta con el PSOE y con Podemos y aprueba esos gastos. Claro. Eso está haciendo en otras partes. Y pasan cosas muy curiosas. En el Congreso de los Diputados yo he dicho cosas que no se habían dicho, pero las he podido decir sin que me interrumpan. No he generado ningún escándalo cuando he dicho cosas que allí no se oían. Hemos hablado prácticamente de todo, como decía antes, de la inmigración, contra las autonomías, hemos hablado sobre la eutanasia. Las leyes LGTB, el aborto, la memoria histórica... Algunos temas probablemente todavía no han salido, pero memoria histórica de manera amplia, responsabilizando al Partido Socialista de gran parte de las cosas que ocurrieron en la Guerra Civil. Y hemos podido hablar sin interrupciones. Pero hubo un día en el que todo el hemiciclo nos interrumpió, al unísono. PP, Ciudadanos, PSOE, pataleaban. Cuando Iván Espinosa de los Monteros explicó que nosotros nos negábamos a ampliar el número de comisiones en el Congreso de los Diputados. No sé si pasábamos de 20 a 35 o de 35 a 50, no me sé el número. Y explicábamos que no hacían falta más comisiones, porque solo tenían una intención, era colocar a sus diputados que recibieran más complementos económicos. Y nosotros dijimos, si comisiones hacen falta tantas como ministerios, no empecéis a crear comisiones para colocar a vuestros diputados. Pues ese fue el día que se sintieron más insultados y que armaron más escándalo. Eso es lo que más les molesta, todo lo que afecta al mantenimiento económico y al chiringuito de los partidos. Hemos estado paseando por ahí, por las calles de Carabanchel, y he tenido la oportunidad de comprobar personalmente cómo no se te acercan señoras con grandes joyas o personas muy de mucha alcurnia, sino que quien se te acerca a saludar con más cariño es la gente más sencilla. También señoras con grandes joyas, sí, pero de todo. Realmente yo no soy capaz de establecer un patrón, un votante tipo. La verdad es que desde hace mucho tiempo nos muestran su cariño españoles de muy distinta condición. ¿Pero qué razones, como te preguntaría Pablo Iglesias, que se sorprenden cuando dicen un trabajador, un obrero votando a Vox, ¿no? Y se ríen a veces incluso de él? Yo creo que han visto que les defendemos, que nosotros de verdad miramos por sus intereses, que estamos dándonos cuenta de sus problemas, de que no tienen empleo, de cuáles son los salarios que se están pagando en este momento, que estamos diciendo que la inmigración es un problema cuando no hay empleo, que no la necesitamos en este momento. Estamos diciendo cosas que les afectan, estamos criticando las ayudas a la inmigración ilegal, el efecto llamada, estamos defendiendo a España, que es nuestra patria y a la que quieren españoles de izquierda y de derecha. Estamos defendiendo el mundo rural, que estaba abandonado, las tradiciones. Todo eso, Santiago, es economía también, ¿no? Al final todo eso es economía. Hay mucha gente, probablemente el día de noviembre, se va a preguntar quién va a ser capaz
de defender con más eficacia sus intereses más básicos, sus intereses personales y económicos más básicos, ¿no? El empleo, su capacidad de ahorro, pues el tema de los tipos de interés, la capacidad para poder mantener a las personas mayores a su cargo, las embarazadas pues para poder salir adelante. Todo eso es economía, todo eso, y quizás haya gente que dice, bueno, pues es que estos de Vox pues no han gobernado, ¿no? Y eso de llevar adelante un presupuesto y de sacar adelante los temas, esto el PP sí que tiene experiencia, o el PSOE, porque han gobernado y saben lo que... ¿Tú qué les dirías? Bueno, yo creo que la gente sabe que el PSOE tiene experiencia en estropear la economía y el PP tiene experiencia en mantener lo que hacen los socialistas, en la materia que sea, a veces también en la económica, porque vimos lo que hizo Montoro con los impuestos. Yo creo que antes de hablar de la inminencia de esa crisis económica, la gente se queda muy tranquila cuando escucha a un partido político decir, por ejemplo, antes pensiones que autonomías, y darse cuenta de que hay un sistema de partidos costosísimo a través del Estado de las autonomías, de los parlamentos regionales, de las diputaciones, la Unión Europea, todo el coste asociado a los partidos políticos que tienen subvenciones elevadísimas, las subvenciones a los sindicatos, las subvenciones a las organizaciones patronales, las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales ideológicas que muchas veces son correas de transmisión de los partidos. Si se acaba con todo eso, los partidos se sostienen a sí mismos, los sindicatos se sostienen a sí mismos, si se aborda la transformación de la organización territorial de España, cualquier problema económico que tengamos será mucho menor, no tengo ninguna duda. Y va a haber personas que nos van a votar a nosotros precisamente por la economía, porque cuando nosotros nos dicen, ¿y qué vais a hacer para crear empleo? Nosotros no hacemos como los otros partidos, nosotros lo que vamos a hacer es no molestar a quien crea empleo. Los políticos no tenemos que crear empleo, lo que hay que hacer es no poner zancadillas a quien crea empleo. Es tan sencillo como eso, pero aún así, y sabiendo que mucha gente nos va a votar por nuestra posición en materia económica, creemos que hay otra mucha gente que no vota por razones económicas, que vota exclusivamente por valores, por principios, porque se siente traicionada, porque ve que el Partido Socialista nos quiere llevar al odio de la guerra civil y detecta que el resto de los partidos están atemorizados y no se atreven a decir nada, y que solo Vox, sin necesidad de defender un régimen pasado, dice, no está bien desenterrar a los muertos, no está bien volver a traer los odios de la guerra civil. Hay gente que nos va a votar por eso.